Hola, soy Ana Victoria y os voy a hablar de algunos aspectos importantes relacionados con el origen de los derechos humanos. La finalidad es poder comprender los orígenes históricos de los derechos humanos, teniendo como fecha importante la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Todo parece comenzar con el Cilindro de Ciro. A pesar de no estar libre de ciertas controversias, se puede considerar el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Es una pieza de arcilla en la que se cinceló un breve texto cuando el barro aún estaba fresco. Está traducido a los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas y sus disposiciones son análogas a los primeros 4 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ONU lo cita como antecedente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al indicar que el Cilindro de Ciro fue el primer documento sobre los derechos humanos. Y continúa, la Carta Magna inglesa, de 1215. Hace más de 800 años, el rey Juan de Inglaterra viola una serie de leyes y tradiciones, siendo obligado por sus súbditos a firmar la Carta Magna inglesa, que sería el origen de los derechos humanos. La historia ha demostrado que, a pesar de su indudable valor, carece de originalidad, de contenido y vigencia jurídica, que tradicionalmente se le ha atribuido. La Carta Magna, en el sentido moderno, no fue una constitución, porque no estableció derechos generales y gran parte de su contenido es administrativo. Por otra parte, la Carta de Mandinga, de 1222. En 2009, la UNESCO reconoce la Carta de Manding como el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y una de las más antiguas constituciones del mundo, que solo existe de forma oral. Se desarrolla en el área de tradiciones y expresiones orales, incluyendo el lenguaje como un vehículo del patrimonio cultural inmaterial. Continuamos con la petición de los derechos. Este documento fue impuesto a Carlos I el 7 de junio de 1628. La imposición de requerimiento o ayuda solo podían ser autorizadas por el Parlamento. Se reiteran las libertades que se habían conseguido con la Carta Magna, resaltando la legalidad ordinaria y la imposibilidad de la ley marcial. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, del 4 de julio de 1776. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esta frase es muy significativa para los estadounidenses. Simboliza los derechos que les brindan ser ciudadanos de Estados Unidos. Es una declaración de los principios bajo los cuales se creó el gobierno. Forma parte de uno de los párrafos más memorables de la Declaración de la Independencia, redactada en tan solo un mes durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Y por fin llegó la Revolución Francesa, en 1789. Fue un conflicto social y político que convulsionó Francia y a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidos y opositores del antiguo régimen. Se inicia con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finaliza con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Instaura los derechos del hombre y de los ciudadanos adaptada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789 y señala en su artículo primero el fin de la sociedad es la felicidad común y en su artículo segundo estos derechos son la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad. Pero los conflictos no acaban. Aparece la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Polonia por Hitler hace 85 años provocó que Reino Unido, Francia y sus aliados le declararan la guerra a Alemania. Es el detonante de la Segunda Guerra Mundial. La guerra que acaba con las explosiones de las bombas atómicas en Japón y se llevó a cabo el intento de extinción del pueblo judío. Pero por fin llegaron otros para cambiar un poco el mundo. Mahatma Gandhi, el alma grande, fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India, pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. Fue el inspirador de la Marcha de la Sal, manifestación a través del país contra los impuestos a este producto. Encarcelado en varias ocasiones, pronto se convirtió en un héroe nacional.
Gandhi y su esposa fueron privados de su libertad y puestos bajo arresto domiciliario en el Palacio del Aga Khan. Pensaban que el capital no debería ser considerado más importante que el trabajo. Defensor del vegetarianismo y rechazaba cualquier forma de maltrato. Nelson Mandela, abogado, activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano, que presidió el gobierno de su país entre 1994 y 1999. Fue el primer mandatario de raza negra que encabezó el poder ejecutivo, elegido por sufragio universal en su país. Encarcelado durante 27 años, campañas internacionales abogaron por su liberación y fue excarcelado en 1990 cuando intervino en las negociaciones políticas para abolir el apartheid. Y por último, la Declaración Universal de los Derechos Humanos marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 y establece por primera vez los derechos humanos fundamentales. Ha sido traducida a más de 500 idiomas, es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el campo para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos. Muchas gracias.